7 modos de guisado se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Saludamos a Pinjas Benabrán, que nos espera en su cocina. Hola, Pinjas. Hola, Raquel, y a todos los oyentes de Radio Sefarat. Una vez más con vosotros. En este caso tengo que deciros con mucha alegría personalmente que hoy en donde estoy ubicado las temperaturas son muy tolerantes y satisfactorias, y esto es un agradecer el cuerpo. Quizá me vaya a notar con la voz un poco más alegre. Esta es la causa. Muy bien. Oye, se te ha olvidado una cosa muy importante. Pues el saludo cordial, claro. De buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos vas a enseñar a preparar? Os tengo una propuesta sencilla, pero que lleva un poco de trabajillo, pero vale la pena, porque es un plato que nos da rentabilidad al producto. Se trata de un pastel de pescado que le podéis llamar flan de pescado, le podéis llamar pudding de pescado. ¿Y qué pescados habitualmente utilizamos? Puede utilizarse, básicamente yo recomiendo pescados blancos, aunque evidentemente tiene cabida pues también pescados semiazules como el besugo, por ejemplo, o incluso el propio salmón. Vamos a buscar unas cantidades más o menos que podáis sacar entre 6 y 10 raciones, depende del apetito de los comensales. Muy bien. ¿Te parece? Pero antes de empezar, hacemos la pausita, ¿te parece bien? Me parece estupendo, ahora pues volvemos. Genial. Bueno, ya nos has adelantado el tipo de pescado que te parece mejor para preparar este pastel. Vamos a ver, sí, quizá porque alrededor del mundo es el más conocido o el más utilizado, es el caso de la merluza. La merluza que prácticamente la podemos encontrar en cualquier rincón. Merluzas que pueden ser obviamente a partir de lo que llamamos aquí pescadilla en Mediterráneo. Sí. Son merluzas pequeñitas que más o menos están entre kilo 200, kilo 400 más o menos, y que evidentemente ¿qué tenemos que hacer? Simplemente limpiar esa pescadilla, obviamente sacar los lomos, eliminar por supuesto la piel y obviamente las escamas si le queréis utilizar la piel. Y luego lo que yo recomiendo es que con la cabeza y con las espinas podéis hacer un buen fumet de pescado, como dicen los franceses, o un caldo de pescado, y que evidentemente después nos puede ayudar para completar un menú otro día. Este caldo se puede congelar. Vamos a utilizar un pelín de caldo de este que vamos a hacer, porque después necesitamos cocer la pulpa para hacer el pastel de pescado. Por tanto, yo recomiendo que con las espinas y la cabeza hagáis un litro y medio de caldo, que después se pueda convertir en una muy buena sopa. Bien. Después, aparte de los lomos de esta pescadilla o merluza, vamos a coger una cebolla grandecita, por supuesto, un puerro también grandecito, una zanahoria y 2 dientes de ajo. Todos estos 4 ingredientes, por supuesto por separado, los cortamos finamente. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es, con un chorrito de aceite, vamos a rehogarlo en una cacerola y tapadita, y por supuesto que le podéis poner un atadillo de hierbas si queréis para que vaya cogiendo aroma, diríamos, el rehogado de estas verduras, con una pizca de sal. Y evidentemente cuando las tenemos bien rehogaditas, las quitamos del fuego y lo guardamos, las reservamos. Aparte, ¿qué tenemos que hacer? Con un pelín de caldo que tengamos hecho ya de las cabezas y de las espinas, sí, más o menos un tazón de caldo aproximadamente, un tazón, un vaso, como llamáis en algunos sitios, o alguna taza. Cogemos las pulpas, las troceamos a trozos regulares y vertemos este tazón o esta taza o este vaso de caldo de pescado, y previamente sazonadito también con un pelín de sal, una pizca de pimienta blanca en este caso, y las gotas del zumo de un limón, y le damos un pequeño hervor. No se trata de que tenga que hervir ni 10 ni 15 minutos.
simplemente cuando arranca a hervir, calculáis 1 minutito y fuera. Ya el tiempo que se ha iniciado el calentamiento del caldo de pescado hasta llegar la ebullición, ha pasado a temperatura ambiente 32, 33 grados, hasta llegar a los 100 grados. Ese tiempo ya es suficiente para que la pulpa del pescado nos quede cocida y jugosa. Bien. Si prolongamos esta cocción, evidentemente vamos a hacer una pulpa de pescado muy seca, muy tupida y que evidentemente no favorece al pastel. Vale. Dicho esas indicaciones, vamos a hacer un feedback rápidamente para que lo entendamos perfectamente. Tenemos ya las 4 hortalizas rehogadas con un poco de aceite. Tenemos la pulpa de la pescadilla o de la merluza ya cocidita. ¿Y qué hacemos? Fijaos bien, cogemos entre 6 y 7 huevos, los batimos bien batiditos, y mezclamos en un cuenco las 4 verduras rehogadas, la pulpa del pescado cocido con un pelín del propio caldo que hemos cocido la carne del pescado, los 6 o 7 huevos batidos, una cucharadita de perejil picadito, también perfectamente puede caer de maravilla. Uh-huh. Removemos o mezclamos de una forma homogénea y utilizamos tarteras, moldes grandes o flaneras o moldes de pudding o recipientes de estos de cristal que previamente untadito con un poco de aceite, por supuesto, bien untadito con un pelín de aceite y un poco de miga de pan blanco, para que, si no, incluso hasta la harina de matzá puede servir perfectamente. Y esto hacemos una capita de aislante para que no nos quede adherido al fondo del recipiente, ¿vale? Hay gente que suele utilizar papel transparente, evidentemente coser, y forra el papel, el molde con este papel transparente, sí, o papel de hornear, evidentemente, y esta mezcla la vertemos dentro del molde forradito y a cocer al baño María aproximadamente no más de 35 minutos a una temperatura que puede oscilar entre 170 y 180 grados, no más. Y esto, al llegar a este tiempo, sacamos el molde del horno, por supuesto al baño María en el horno, cuidado, no sé si lo he dicho anteriormente. Sí, lo has dicho. Perfectamente, y lo dejamos transcurrido el tiempo a reposar, por supuesto, dentro del baño María y a temperatura, hasta que llegue a temperatura más o menos ambiente, para luego introducirlo a la nevera o a un armario frigorífico si este pastel se va a comer frío, que es recomendable acompañar con una buena ensalada o con diferentes tipos de ensalada y una buena salsa de mayonesa. ¡Qué rico! En el caso que queráis comerlo caliente, evidentemente lo mantenéis, lo podéis calentar al microondas una vez frío, o lo podéis mantener caliente al baño María, y con una buena salsa de tomate y un arroz pilaf puede ser también un perfecto plato caliente. Es decir, 2 alternativas, evidentemente, que os van a hacer las delicias al paladar. ¡Qué rico! Y como tú siempre dices, una opción muy buena para los que las espinas, bueno, pues les resultan molestos, o para los más pequeños, ¿no? Por supuesto. Y además, hay gente que incluso le suele incorporar guisantes para que dan esos toques de amarillo de la zanahoria y el verde del guisante, como si fuesen pistachos. No poner mucha cantidad, simplemente un puñadito, y le da un colorido al pastel perfecto, maravilloso, y que te da, ya solamente el verlo, ya poner los jugos gástricos en marcha sin tener que saborear nada. Muy bien. Bueno, pues hacemos una pausa y vamos a empezar a preparar el segundo. Es un postre. Muy bien. Hoy un postre. La comida al almondroti, esta comida la llaman la comida al almondroti. Pues yo, como soy golosa, no te voy a decir que no a un postre nunca. Así que, ¿qué necesitamos para prepararlo y qué es? Vamos a ver.
Yo tengo compañeros profesionales, por supuesto, de la cocina que tienen las teorías, sus teorías, obviamente, como puedes tú tener las tuyas, o como yo tengo las mías, o con nuestros oyentes tienen las suyas, evidentemente. Y a veces pues nos distanciamos en cuanto a los criterios. Sí. ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, ahora en el Mediterráneo hay una serie de frutas que están en su plenitud. Es el caso de los melocotones, duraznos, como se llaman, creo que si no voy equivocado, por la parte de Estados Unidos y por la parte de América del Sur, y que evidentemente es una fruta pues pulposa, maravillosa, aromática, y que evidentemente los criterios de nuestros compañeros, o quizá lo que puedas tener tú, es que esta fruta madura en su apogeo no necesita ningún acompañamiento, ni de licor, ni endulzamientos, ni nada. Al natural es cuando mejor se saborea en su estado. Bueno, vamos a ver. Yo lo que hago siempre, me encanta, y sabéis que lo he dicho muchísimas veces, quitar el polvo, por supuesto, a estos cuadernillos y a estas plaquetillas que tenemos evidentemente guardados en el sótano, donde pertenecía al tío, a la abuela, a la familia, y te encuentras estas recetas y ¡ay, qué maravilla! Y esto sí que me acuerdo de este postre. Y esto es otro de los platos que siempre he dicho que me hace recordar la alegría de mi abuela cuando preparaba la comida para comer. Y se trata de una ensalada de melocotones con jarabe de vino. Y claro, la gente dirá, tienes razón, Pinjas, un melocotón bien maduro, recién cogido del árbol con todo su apogeo, no necesita ningún acompañamiento. Pero bueno, en este caso, ustedes tenéis la elección. Claro. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque a veces los que vivimos en el campo tenemos el privilegio de poder saborear, por supuesto, estos melocotones madurados en el árbol. En cambio, cuando estás en las grandes ciudades, muchas de estas frutas se comercializan o se transportan desde el árbol a la tienda en estado semimaduro, verde, porque el transporte dañaría a estas frutas. Sí. Y a veces compramos melocotones que no están en su plenitud de maduración y están lejos del aspecto sensorial que nos ofrece este melocotón madurado en el árbol. Y ahí está el detalle del por qué este almíbar de vino. Dicho hasta este preámbulo, la receta es muy sencilla. Sí. Parece que estoy temporalizando nuestra intervención. Pero bueno. Pero has explicado muy bien. Bueno, primero que no hay que elegir, que se puede tomar esta ensalada de melocotones con jarabe de vino, claro, y los melocotones aparte otro día. Pero que es una muy buena manera de aprovechar esa fruta que compramos semiverde en muchas ocasiones, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Exactamente. Vale. Vamos a ver, obviamente podemos preparar la cantidad de kilo y medio de melocotones, por supuesto, pelados, los pelaremos, obviamente, y los cortamos se puede cortar, yo recomiendo cortarlo finito, más que finito, incluso como si fuese fideos, como hacemos las patatas, a bastoncitos, o a daditos. No trozos grandes de un cuarto de melocotón o un octavo de melocotón, no, porque nos interesa que el jarabe de vino macere de alguna manera y penetre lo máximo en el interior de la carne del melocotón. Muy bien. Como podéis hacer rodajas, como si fuese un carpaccio, también se puede hacer perfectamente, queda maravillosamente bien. Evidentemente, enseguida que tenemos el melocotón pelado y fragmentado o cortado del tamaño que vosotros vayáis a elegir, ya tenéis que tener preparado un limón bien maduro, y acidulamos toda la pulpa del melocotón. Si es necesario, 1,5 kilos, dos zumos de limón, pues 2 zumos de limón, y los dejamos bien empapados. Luego, fijaos bien, necesitamos para macerar, vamos a poner una cantidad más o menos pequeñita, puede ser 1/4 de litro de vino. Ahí también viene la elección. Puede ser un vino tinto,
puede ser un vino rosado, puede ser un vino blanco. Tiene también una finalidad este jarabe. A veces nos ha quedado este cuarto de botella en la nevera de una cena, pues se puede utilizar y que no vaya perdiendo sus aromas. Uh-huh. Y para esta cantidad tendríamos que poner aproximadamente unos 75 a 100 gramos, no más. Yo calculo 75 gramos es suficiente para un cuarto de litro de vino, de azúcar. Bien. Podemos jugar con dos tipos de azúcar y otros endulzantes. El azúcar moreno o el azúcar blanquilla que habitualmente suelen utilizar la gente. Además del azúcar y del vino, necesitaríamos un palito o un trozo de palito de canela. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y si además de este limón le quitamos un trocito de piel, pues no pasa nada, que hemos utilizado para exprimir y sacar el zumo. Sí. Y todo esto se va en una cazuela y se arranca, lo ponemos a cocer, y al arrancar al punto de ebullición, calculamos unos 2 minutitos, no más. ¿Solo? Si no, solo. Si no, se nos va a evaporar. Vale. Y evidentemente, transcurrido este tiempo, dejamos que el jarabe se nos vaya a enfriar a temperatura ambiente y una vez que tengamos la temperatura ambiente, colamos el jarabe de vino o almíbar de vino y lo vertemos en el cuenco donde están los trozos de melocotón. Y evidentemente pues lo dejamos como mínimo entre 6 y 8 horitas, que vaya absorbiendo. Sí. Y bueno, y después en fresquito, es increíble de lo bueno que es. Y que además admite mezclas de otros frutos. Claro. Por ejemplo, lo puedes hacer con un mango semiverde. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Y vas mezclando, pues por supuesto. Incluso cuando hay frutas de invierno que a veces podemos encontrar, es por ejemplo el caso de una manzana o una pera. Yo diría que no, porque las manzanas y las peras, las texturas que tienen son totalmente diferentes, pero sí que las podías blanquear o dar un hervor, no sé si me explico. Sí. Con un poco de agua y azúcar aparte y hacer una mezcla de frutas crudas y frutas cocidas. ¡Qué rico! Uh-huh. Oye, y si no, hay una solución también muy interesante que me encanta, y es que además, sobre todo cuando hay menús que puedes utilizar un lácteo, sí, de servir esta ensalada no con nata, con un parfait o con un helado de vainilla perfectamente, y queda una combinación extraordinaria, muy sencilla. Rico. Y no te das cuenta, sin haber hecho nada, con unos melocotones y un poco de helado puedes presentar un postre precioso, genial. Uh-huh. Y además os recomiendo, si lo queréis hacer para probarlo, hacerlo el día anterior a la comida. Claro. Y lo guardáis en la nevera, así de sencillo. Uh-huh. Y bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado y que podáis disfrutar de estos placeres gastronómicos. Yo esta receta no la he probado, pero sí he probado los melocotones que se ponen en la sangría, por ejemplo. Y amigos, tengan cuidado. No lo digo por mí, me la ha contado una amiga. Pero vale. A lo mejor esta ensalada hay que dosificarla un poco porque el vino sube. Vale. Hay que dosificarla porque entra fresquito como el agua del río que baja al mar. Eso. Bueno, te agradecemos muchísimo como siempre que rescates estas recetas maravillosas de esos cuadernitos y del recuerdo entrañable de tu abuela, y te esperamos la semana que viene. Shabbat Shalom. Será un placer y Shabbat Shalom para todos los oyentes.